El ocaso de una estrella. Los últimos instantes de Cristian Nodal. La historia que estás a punto de leer no es un simple recuento de hechos. Es una narración intensa, cinematográfica y profundamente emocional sobre los supuestos últimos momentos de Cristian Nodal, el joven cantautor mexicano que con su voz y su estilo particular conquistó a millones. El inicio de una noche fatídica. Era una noche aparentemente común, una más en la larga lista de presentaciones y compromisos que habían marcado la vida de Cristian Nodal desde que la fama lo envolvió. El aire en la ciudad estaba cargado de humedad. Las luces de los escenarios aún brillaban en la memoria de los fans que lo habían visto cantar horas antes, y el murmullo de las redes sociales no hacía más que amplificar su presencia, como si el artista no pudiera nunca desconectarse del ojo público. Pero esa noche no sería como las demás. En su intimidad, en el reducido círculo de personas que lo acompañaban, había un aire extraño, una sensación de despedida no declarada. Nodal, con su mirada profunda y ese carácter que alternaba entre la euforia de la juventud y la melancolía de un alma vieja, parecía atrapado en pensamientos que solo él conocía. Se dice que su último concierto estuvo impregnado de una intensidad diferente. No era la primera vez que el cantante emocionaba a su público, pero esa noche sus letras parecían cobrar un sentido profético, como si estuviera narrando, en tiempo real, su propio destino, las señales previas. En retrospectiva, los fans y amigos más cercanos empezaron a recordar detalles que habían pasado desapercibidos. Una pausa prolongada en medio de una canción. Una lágrima contenida. Una sonrisa forzada mientras pronunciaba palabras de agradecimiento. Pequeños gestos que en aquel momento parecían parte del show, pero que ahora, vistos bajo la luz de lo ocurrido, se transformaban en piezas de un rompecabezas doloroso. Algunos aseguran que Nodal había dejado caer frases ambiguas en entrevistas recientes, reflexiones sobre el peso de la fama, la dificultad de mantenerse auténtico en una industria que exige máscaras constantes, y la sensación de que, a pesar de tenerlo todo, algo esencial le faltaba. En redes sociales, sus mensajes se habían vuelto más enigmáticos, casi filosóficos, como si intentara dejar un testamento emocional a sus seguidores. El círculo íntimo. Esa noche, en el camerino, la atmósfera era espesa. Había risas nerviosas, comentarios casuales, pero también silencios incómodos. Cristian parecía ausente, observando un punto fijo en la pared, como si su mente viajara a un lugar distante. Sus amigos más cercanos lo conocían bien. Sabían cuando estaba cansado, cuando estaba molesto, o cuando simplemente quería estar en silencio. Pero esta vez había algo distinto. Un aura de final que nadie se atrevía a nombrar. Uno de los asistentes recuerda haberle preguntado si estaba bien. Nodal respondió con una media sonrisa y un sí casi inaudible, como si no quisiera ahondar más. Tomó un trago de agua, respiró hondo y repitió para sí mismo algunas frases que nadie alcanzó a escuchar con claridad. Fue en ese instante que la tensión se volvió insoportable. ¿Qué pensaba realmente? ¿Qué sentía en lo profundo de su ser? El escenario de su última declaración no fue frente a cámaras, ni en un comunicado oficial. La frase que estremecería a sus fans nació en un momento íntimo, apenas compartido con unos pocos, pero que rápidamente trascendió gracias al poder de la palabra. Cristian, consciente o no de la magnitud de lo que decía, pronunció aquellas palabras que serían recordadas como su eco eterno. Lo que más me duele no es irme, sino no haber sabido amar como ustedes me amaron a mí. Esa oración, corta y devastadora, fue como un cuchillo que atravesó el corazón de sus seguidores. Quienes estuvieron presentes cuentan que lo dijo con la voz quebrada, mirando al suelo, y con las manos temblando. No fue un discurso planeado ni una frase ensayada. Fue un destello de vulnerabilidad pura, la confesión de un hombre que, a pesar de su fama y sus logros, se sentía en deuda con el amor que había recibido del mundo. El eco en los corazones de los fans. Cuando la noticia comenzó a circular, las redes sociales se incendiaron. Los fanáticos compartían la frase una y otra vez, transformándola en tendencia mundial.
Algunos la escribían en imágenes, otros la convertían en canciones improvisadas, y muchos más la tomaban como un mantra personal, como si en esas palabras hubieran encontrado un reflejo de sus propios miedos y anhelos. Para muchos, la frase de Nodal se convirtió en símbolo de humanidad, la confirmación de que, detrás del ídolo, había un ser humano que sentía, dudaba y se equivocaba como cualquiera. Para otros, fue una advertencia silenciosa sobre el costo invisible de la fama, ese precio que pocos están dispuestos a pagar, pero que deja cicatrices imborrables. Una reflexión sobre la fama y la soledad. Este capítulo no puede cerrarse sin detenernos en lo que significan esas palabras en el contexto de la vida de Cristian Nodal. No haber sabido amar puede interpretarse de muchas formas. ¿Era una confesión sobre sus relaciones personales fallidas? ¿Una queja contra sí mismo por no haber dedicado suficiente tiempo a su familia? ¿O acaso una reflexión sobre la distancia que la fama impone entre un artista y la gente que lo rodea? El amor en sus múltiples formas fue siempre un tema central en sus canciones. Pero en la vida real amar no siempre es sencillo. La presión mediática, las giras interminables, los rumores constantes y el escrutinio público hacen que incluso los momentos más íntimos se vean contaminados por la exposición. Y en ese contexto, Nodal parecía reconocer que, aunque había recibido amor incondicional de millones, él no siempre había sabido corresponderlo. El silencio después de la tormenta. Tras pronunciar aquella frase, dicen que Nodal guardó silencio durante varios segundos. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Era como si todos hubieran comprendido que estaban presenciando algo trascendental, un instante que quedaría grabado en la memoria colectiva. Finalmente, levantó la cabeza, esbozó una sonrisa triste y pidió quedarse solo. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Minutos después, la tragedia se consumaría, dejando tras de sí una ola de dolor y un vacío imposible de llenar. El eco de una despedida. La reacción del mundo ante la noticia. La muerte de un artista nunca pasa desapercibida. Pero cuando se trata de alguien joven, en la cima de su carrera y con millones de fanáticos repartidos por todo el planeta, el impacto trasciende las fronteras de la música. Con Nodal no fue diferente. La consternación fue inmediata. La tristeza se volvió viral y su frase final adquirió un aura casi mística, transformándose en un testamento emocional que nadie esperaba. El primer grito de alarma. Todo comenzó en un círculo íntimo, reducido, pero inevitablemente filtrado a través de los medios. La noticia corrió primero como un susurro entre periodistas especializados en farándula, quienes comenzaron a recibir llamadas nerviosas de representantes, amigos y personal del equipo técnico. Algo pasó con Nodal, decían las primeras voces. En cuestión de minutos, las especulaciones inundaban los grupos de WhatsApp, los chats de Twitter y los portales de espectáculos. No había confirmación oficial, pero la tensión era insoportable. A medida que los rumores crecían, las páginas web empezaron a publicar notas con titulares ambiguos. Preocupación por el estado de Cristian Nodal, el cantante mexicano en situación delicada. Bastó una hora para que todo se precipitara. El anuncio oficial llegó acompañado de un silencio pesado, casi irreal, que congeló a millones de personas frente a sus pantallas. Las lágrimas de la familia. La primera reacción pública vino de su madre, quien a través de un breve comunicado escrito con mano temblorosa pidió respeto y privacidad. No era un discurso elaborado, sino un ruego visceral. Necesitaban tiempo para asimilar la pérdida. Su padre, siempre más reservado, apareció horas después en televisión nacional con los ojos rojos de tanto llorar. Apenas pudo articular unas palabras. Cristian no se nos fue. Cristian vivirá en cada canción, en cada letra que escribió con el corazón. Les pido que lo recuerden con alegría, aunque nosotros no podamos dejar de llorar. La imagen del hombre fuerte, quebrado frente a millones de espectadores, se convirtió en un símbolo de lo devastador que había sido el golpe. Los amigos y colegas de la música, la industria musical, reaccionó con una mezcla de incredulidad y tristeza. Los mensajes comenzaron a multiplicarse en redes sociales,
Artistas de distintos géneros compartían fotos junto a Nodal, recordando momentos en escenarios, grabaciones o simplemente en reuniones privadas. Alejandro Fernández, con quien había compartido giras memorables, escribió: «Hoy la música mexicana pierde a un hijo, y yo pierdo a un hermano». Belinda, cuya relación con Nodal había sido ampliamente mediática, tardó en pronunciarse, pero finalmente publicó un mensaje críptico. «Hay silencios que duelen más que cualquier palabra. Vuela alto, Cristian». La prensa, sedienta de titulares, transformó esas palabras en portadas, abriendo una nueva discusión sobre lo que su relación significaba y cómo sus vidas habían quedado entrelazadas más allá de la ruptura. Los fans. Un duelo colectivo. Si los colegas lloraban a un amigo, los fans lloraban a un ídolo, a alguien que había marcado etapas de sus vidas con canciones que se volvieron himnos personales. Desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, desde Madrid hasta Los Ángeles, comenzaron a organizarse vigilias espontáneas. En las plazas principales, jóvenes y adultos se reunían con velas, guitarras y altavoces para cantar sus temas más emblemáticos. En las paredes aparecieron murales improvisados con su rostro y la frase que había estremecido al mundo: «Lo que más me duele no es irme, sino no haber sabido amar como ustedes me amaron a mí». Las redes sociales se convirtieron en un océano de homenajes. TikTok se inundó de videos donde sus canciones servían como fondo para imágenes de despedida. Instagram se llenó de ilustraciones y collages, mientras en Twitter o X los hashtags «Adiós Nodal» y «Piccoli es tu última frase» eran tendencia mundial. Los medios de comunicación. La cobertura mediática fue inmediata y avasalladora. Canales de televisión interrumpieron su programación habitual para abrir especiales de varias horas. En la radio, las emisoras de música regional dedicaron transmisiones enteras a repasar su discografía, entrevistando a críticos y fanáticos. Los periódicos del día siguiente amanecieron con su rostro en portada. Algunos titulares decían: «Un adiós prematuro, la voz de una generación se apaga». El último suspiro de Nodal resuena en el alma del pueblo. La magnitud de la cobertura recordaba los grandes funerales mediáticos de ídolos como Selena o Juan Gabriel, con la diferencia de que Nodal pertenecía a una generación marcada por lo digital, lo que amplificó exponencialmente el alcance de la noticia. La última frase como legado. Lo más impresionante fue cómo sus últimas palabras se convirtieron en un símbolo inmediato. Psicólogos, filósofos y expertos en cultura popular fueron invitados a programas de debate para analizar el significado de aquella confesión. ¿Era un lamento íntimo? ¿Un mensaje a sus fans? ¿O simplemente un reflejo de la fragilidad de un ser humano? En foros y comunidades en línea, los fans compartían sus interpretaciones. Para unos, era un recordatorio de valorar el amor recibido en vida. Para otros, era una confesión de arrepentimiento que reflejaba la soledad del artista. Para muchos más, era una especie de despedida poética, digna de un cantautor cuya vida siempre estuvo ligada a las emociones más profundas. El impacto fue tal que la frase comenzó a imprimirse en camisetas, pancartas y hasta tatuajes. Se convirtió en una declaración universal sobre la vulnerabilidad humana. El homenaje global. Las reacciones no se limitaron a América Latina. En España, donde su música también había llegado con fuerza, varios artistas realizaron conciertos tributo. En Estados Unidos, cadenas televisivas en español organizaron programas especiales en su honor. Incluso en países donde Nodal no era tan conocido, la noticia apareció en los noticieros, destacando la dimensión cultural de su obra. YouTube, Spotify y Apple Music registraron cifras récord de reproducciones en su catálogo. Canciones como Adiós amor, De los besos que te di y Botella tras botella escalaron nuevamente a las listas más escuchadas, como si el mundo entero quisiera volver a conectar con él en un último abrazo colectivo. Un país de luto. México, su tierra natal, se vistió de luto. El gobierno organizó un homenaje oficial en Bellas Artes, ese recinto reservado para las figuras más emblemáticas de la cultura. Miles de personas hicieron fila durante horas para despedirse del cantante, portando flores, velas y carteles con mensajes de agradecimiento. Las televisoras transmitieron en vivo el velorio,
mostrando a fans que lloraban desconsolados mientras entonaban a capela sus canciones. En las calles, los automóviles circulaban con las ventanillas abiertas y las bocinas reproduciendo sus temas, como si todo el país se hubiera sincronizado en un mismo ritual de despedida. El dolor de su familia, la tristeza de sus amigos, las lágrimas de sus fans y la cobertura mediática global se unieron en un mismo coro de despedida. Y en el centro de todo, su última frase se alzó como un faro, un recordatorio eterno de que incluso los ídolos son frágiles y que el amor, cuando no se sabe corresponder, puede convertirse en el mayor de los dolores. El nacimiento de un mito. El impacto psicológico y cultural de la pérdida de Cristian Nodal. La muerte de Cristian Nodal no solo significó la desaparición física de un joven talento en pleno apogeo, sino que también dio origen a un fenómeno social y cultural que marcó a toda una generación. Su frase final, breve pero demoledora, se convirtió en una especie de epitafio simbólico que trascendió las fronteras de la música para instalarse en la conciencia colectiva como un recordatorio de la fragilidad humana. Nos sumergiremos en el análisis de ese impacto, cómo los psicólogos interpretaron el duelo masivo, cómo la cultura popular transformó al artista en un mito, y de qué manera su legado comenzó a crecer incluso más allá de la muerte. La psicología del duelo colectivo. La reacción ante la partida de Nodal fue tan intensa que muchos expertos comenzaron a hablar de un duelo colectivo. La psicóloga mexicana Ana María Gutiérrez explicó en un programa televisivo: cuando una figura pública muere de forma inesperada, especialmente alguien joven y querido, los fans experimentan un tipo de duelo similar al de la pérdida personal. En el caso de Cristian Nodal, la intensidad de su última frase amplificó ese dolor, porque no solo se trataba de su muerte, sino también de un mensaje que conectaba con los miedos y carencias emocionales de millones de personas. Los consultorios psicológicos recibieron en los días posteriores a jóvenes que lloraban como si hubieran perdido a un hermano. No era exageración. Para muchos, Nodal había sido un acompañante emocional a través de sus canciones. En sus letras habían encontrado refugio durante rupturas amorosas, soledad, incertidumbres juveniles. Su ausencia dejaba un vacío que no podía llenarse fácilmente. El poder de una última frase. Lo que más me duele no es irme, sino no haber sabido amar como ustedes me amaron a mí. Esta oración se convirtió en objeto de múltiples interpretaciones. Algunos críticos literarios la analizaron como una especie de haiku moderno, breve pero cargado de significados. Filósofos la compararon con reflexiones existenciales sobre el sentido de la vida y el amor. Incluso líderes religiosos citaron la frase en sermones, señalando que recordaba la importancia de aprender a amar en vida. En el plano social, la frase generó un efecto espejo. Muchos se preguntaron a quién no habían sabido amar lo suficiente. ¿A una pareja? ¿A un padre? ¿A un hijo? Así, lo que empezó como un lamento personal de un cantante se transformó en un fenómeno cultural que impulsó a miles a reflexionar sobre sus propios vínculos afectivos. La construcción del mito. El mito de Cristian Nodal comenzó a gestarse de inmediato. Como ocurrió con otros artistas fallecidos prematuramente, Selena, Kurt Cobain, Amy Winehouse, la juventud de Nodal se convirtió en un elemento central de su leyenda. El imaginario popular empezó a describirlo como el niño eterno del regional mexicano. Un joven que se fue demasiado pronto, pero que dejó una huella imposible de borrar. Documentales improvisados, podcasts dedicados a su figura y artículos de fondo comenzaron a circular en medios internacionales. Se analizaban sus letras con lupa, buscando presagios escondidos en versos aparentemente inocentes. Cada entrevista pasada se revisaba con morbo, como si entre líneas hubiera estado anunciando su destino. La música como refugio. Los números no mienten. En la semana posterior a su muerte, las reproducciones de sus canciones aumentaron un 800%. Plataformas como Spotify y Apple Music confirmaron que Nodal se convirtió en el artista más escuchado del mundo durante varios días consecutivos. Pero no se trataba solo de cifras.
Miles de fans confesaban que al escuchar sus canciones experimentaban una mezcla de dolor y consuelo. El dolor de saber que no habría nuevas melodías, pero también el consuelo de sentirlo presente en cada acorde. Cantar a Dios. Amor en vigilias colectivas no era solo un homenaje, era un acto catártico, una forma de procesar la pérdida. En cada nota, los fans depositaban lágrimas, recuerdos y esperanzas rotas. La influencia en la cultura popular. El impacto de Nodal trascendió la música para instalarse en la cultura popular. Sus frases comenzaron a circular en murales urbanos, grafitis, memes y tatuajes. Jóvenes de distintas ciudades de México y América Latina decidieron grabar en su piel fragmentos de sus letras, pero sobre todo, su última frase, como si quisieran llevarla consigo para siempre. La moda también se impregnó de su estilo. Su característico look, mezcla de regional con modernidad urbana, se convirtió en tendencia. Marcas de ropa lanzaron colecciones inspiradas en su estética, mientras influencers replicaban su estilo en redes sociales. Incluso en el lenguaje cotidiano, frases que él había popularizado empezaron a usarse con frecuencia, convirtiéndolo en parte del habla común. El fenómeno de la inmortalidad digital. A diferencia de otros artistas de épocas pasadas, la muerte de Nodal ocurrió en plena era digital. Esto significó que su memoria se multiplicara en millones de dispositivos alrededor del mundo. Cuentas de TikTok se dedicaron exclusivamente a recopilar sus mejores momentos. En YouTube, fanáticos editaron videos tributo que alcanzaron millones de reproducciones en cuestión de horas. Y en Instagram, hashtags como Sush hasta siempre Nodal y Nodal eterno acumularon millones de publicaciones. Esa inmortalidad digital aseguraba que, aunque su cuerpo ya no estuviera, su presencia seguiría viva en el universo online, al alcance de cualquiera que buscara consuelo en su voz. El debate sobre la fama y la salud mental. La tragedia también abrió un debate urgente. ¿Qué tan preparados están los artistas jóvenes para enfrentar el peso de la fama? Psicólogos y especialistas en salud mental recordaron que la industria musical suele exprimir a sus estrellas hasta el límite, sin ofrecerles las herramientas emocionales necesarias para sobrevivir a la presión mediática. Las confesiones pasadas de Nodal sobre la soledad y el agobio de la fama cobraron un nuevo sentido. Su historia se convirtió en ejemplo de la necesidad de cuidar la salud mental en la industria del entretenimiento. En universidades, seminarios y congresos, su caso empezó a citarse como ejemplo de cómo la fama puede convertirse en una prisión emocional. La espiritualidad en torno a su figura. Otro aspecto fascinante fue el componente espiritual que comenzó a rodear su muerte. Para algunos fans, Nodal se transformó en una especie de ángel del amor. En altares improvisados en calles y plazas, junto a las velas y flores, aparecían oraciones donde se le pedía protección, como si su espíritu pudiera interceder en los asuntos amorosos de los vivos. En comunidades religiosas, su frase final fue interpretada como una confesión de humildad, un reconocimiento de que nadie puede amar de manera perfecta. Y así, lo que fue un lamento personal se transformó en una lección espiritual compartida, el legado eterno. La herencia artística y humana de Christian Nodal. La muerte de Christian Nodal no fue el final de su historia. Al contrario, se convirtió en el inicio de un legado que, más allá de la música, impactó en la cultura, en la sociedad y en el corazón de millones. En el futuro. ¿Qué dejó Nodal al mundo? ¿Cómo se transformó su memoria en instituciones, homenajes y movimientos? ¿Y de qué manera seguirá vivo en el imaginario colectivo durante las próximas generaciones? Los homenajes oficiales. Pocos días después de la tragedia, México entero se unió para despedir a su hijo más querido de la música contemporánea. El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para rendir homenaje a Christian Nodal, un honor reservado solo para las figuras más grandes de la cultura mexicana. Miles de personas formaron filas interminables para ingresar y dejar flores, cartas o simplemente un silencio reverente frente a la imagen del artista. La transmisión televisiva mostró escenas conmovedoras. Niños vestidos de charro entonando sus canciones,
Ancianos llorando como si hubieran perdido a un nieto. Jóvenes abrazados cantando «Adiós, amor», con lágrimas en los ojos. El presidente del país pronunció un discurso en el que lo llamó embajador del regional mexicano y declaró 3 días de luto nacional. Las banderas ondearon a media asta, no solo en México, sino también en consulados en distintas partes del mundo. La creación de fundaciones y proyectos sociales. El vacío dejado por Nodal inspiró a su familia a transformar el dolor en acción. Se creó la Fundación Cristian Nodal, dedicada a apoyar a jóvenes talentos musicales que, como él, soñaban con vivir de la música. El objetivo era brindar becas, instrumentos y formación a niños y adolescentes de escasos recursos. Además, parte de los fondos recaudados en homenajes y ventas póstumas de su música se destinaron a campañas de concientización sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. Psicólogos y especialistas comenzaron a trabajar con artistas emergentes, recordando que la fama puede ser un regalo envenenado si no se gestiona con apoyo emocional. De esta manera, Nodal dejó una huella que trascendió lo artístico y se convirtió en una misión humanitaria. La herencia musical. Su discografía, aunque breve en comparación con otros gigantes de la música, se transformó en un tesoro invaluable. Las disqueras lanzaron ediciones especiales de sus álbumes, recopilatorios con grabaciones inéditas y versiones en vivo que rápidamente alcanzaron récords de ventas. Productores revelaron que en los meses previos a su muerte, Nodal ya había dejado maquetas de nuevas canciones. Algunas de ellas fueron completadas por músicos cercanos, dando origen a un álbum póstumo titulado Última Voz, que se convirtió en un fenómeno mundial. Críticos musicales coincidieron en que Nodal había modernizado el regional mexicano, fusionándolo con géneros urbanos y logrando que una nueva generación conectara con la tradición musical de su país. Su influencia comenzó a notarse en decenas de artistas jóvenes que citaban su nombre como inspiración directa. El impacto en futuras generaciones de artistas. El eco de Nodal no tardó en llegar a las nuevas generaciones. Escuelas de música empezaron a estudiar su estilo, analizando cómo había logrado mezclar lo clásico y lo moderno con tanta naturalidad. Cantautores emergentes reconocieron que gracias a él se habían atrevido a experimentar con el regional mexicano, llevándolo a nuevas audiencias. Festivales internacionales crearon escenarios especiales dedicados a su memoria, donde artistas jóvenes interpretaban sus canciones como tributo. En entrevistas, muchos de ellos confesaban que su sueño no era solo alcanzar la fama, sino honrar el camino que Nodal había abierto para ellos. En este sentido, Cristian Nodal no solo fue un ídolo, sino también un puente generacional. Alguien que demostró que la música tradicional podía dialogar con lo contemporáneo sin perder autenticidad. La memoria en el corazón del pueblo. Más allá de los homenajes oficiales y la industria musical, el verdadero legado de Nodal se encuentra en la memoria popular. En pequeñas ciudades y pueblos de México, su rostro apareció pintado en murales coloridos. Sus canciones se convirtieron en parte de bodas, despedidas, serenatas y funerales. La frase final que dejó: «Lo que más me duele no es irme, sino no haber sabido amar como ustedes me amaron a mí», se convirtió en epitafio en decenas de lápidas. Como si sus palabras hubieran encontrado eco en miles de almas que también se sintieron en deuda con el amor. En redes sociales, cada aniversario de su partida se conmemoraba con hashtags, transmisiones en vivo y vigilias digitales. Los fans seguían sintiéndolo cercano, como si nunca se hubiera ido realmente. La transformación en símbolo cultural. El fenómeno fue tal que Nodal comenzó a ser estudiado en universidades como un símbolo cultural del siglo XXI. Investigadores analizaban cómo un artista tan joven había logrado representar la dualidad de la modernidad latinoamericana, el apego a la tradición y al mismo tiempo la apertura a la globalización. Se publicaron libros, tesis y ensayos que examinaban su obra desde múltiples ángulos. La poética de sus letras, el simbolismo de su frase final, el impacto de su figura en la identidad mexicana contemporánea. En poco tiempo,
Nodal pasó de ser un cantante popular a convertirse en un fenómeno cultural con proyección académica. Una inmortalidad asegurada. La historia demuestra que los artistas que mueren jóvenes suelen alcanzar un grado de inmortalidad que difícilmente logran quienes viven largas décadas. Nodal se sumó a ese grupo selecto de voces eternas. Su legado seguirá vivo mientras alguien tararee una de sus canciones, mientras un joven encuentre en sus letras el consuelo que necesita, mientras una pareja baile en su boda al ritmo de su música. Y sobre todo, mientras su última frase siga resonando como advertencia, confesión y poesía al mismo tiempo, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo.